Ontología, introducción, resumen histórico, segundo periodo. En el mundo cristiano, la metafísica plotiniana ha sido siempre más o menos profundamente corregida bajo la influencia del cristianismo, cosa manifiesta sobre todo en San Agustín, que sustituye la doctrina de la emanación por la de la inmediata producción de todas las criaturas por Dios. Por el contrario, el tema de la participación influye en todo el agustinismo, y la doctrina del Logos traspuesta a la luz del dogma trinitario ocupa un lugar central en el ejemplarismo agustiniano y en el célebre doctrina de la iluminación, El pseudo Dionisio y más tarde en Juan Escoto Erígena, que se inspira en él, los esquemas neoplatónicos son más manifiestos aún que en San Agustín. En el mundo árabe, la influencia de Plotino y de Proclo está temperada por la de Aristóteles, y la doctrina de la emanación sufre la influencia de la astronomía. Pero el tema platónico de la participación y el tema plotiniano de la emanación y su corolario, una concepción jerárquica del universo creado, continúan siendo los fundamentos de toda metafísica neoplatónica. Estas doctrinas sufren una importante evolución, sobre todo en lo que concierne a la explicación metafísica del ser finito y a la constitución ontológica de lo creado. Ya los neoplatónicos griegos habían interpretado la doctrina de la participación en términos de esencia y existencia. La existencia, perfección universal e ilimitada, es participada por múltiples esencias finitas. Con ello habían propuesto por primera vez en la historia una solución verdaderamente metafísica a la antinomia de lo uno y de lo múltiple, puesta ya de relieve por Parménides. El tema de la distinción real entre la esencia y la existencia tiene un papel central en la metafísica de Avicena, pero sus exposiciones de esta doctrina se hacen en términos al menos equívocos que le valen la severa reacción de Averroes, firmemente opuesto a toda distinción real entre la esencia y la existencia. En la metafísica de Avicebrón, la participación se explica gracias a la teoría hilemórfica de Aristóteles. La composición de materia y forma se convierten en la característica de todo ser creado. Estaba reservado a Santo Tomás de Aquino el hacer para el mundo cristiano lo que Aristóteles había intentado para el mundo helénico, elaborar una potente síntesis filosófica sacando partido de las aportaciones parciales de los filósofos anteriores. En esta grandiosa obra, la metafísica iba a alcanzar una nueva cumbre. En Santo Tomás, más aún que en Aristóteles, la ciencia del ser domina todo el sistema y le asegura un equilibrio estable, igualmente alejado de las posiciones de extrema derecha, dualismo e idealismo platónico, y de extrema izquierda, empirismo y materialismo. Para situar exactamente la obra de Santo Tomás, debemos tener en cuenta sus fuentes remotas y próximas. El examen de las fuentes remotas que han influido en el doctor Angélico permite comprender la génesis histórica del tomismo y evitar ciertas concepciones simplistas que llevarían inevitablemente a una caricatura de la historia. Lo que ocurre cuando se quiere ver en el tomismo una simple restauración y una prolongación del aristotelismo.
El conocimiento histórico de Santo Tomás es evidentemente mucho más amplio que el de Aristóteles y, por consiguiente, los materiales puestos a su disposición por sus predecesores son incomparablemente más ricos. Sería sorprendente que no hubiera sabido aprovecharse de ellos. En realidad, el aristotelismo no es sino una de las fuentes del tomismo y no siempre la más importante. Santo Tomás debe mucho al neoplatonismo y más aún a la influencia del cristianismo. El examen de las fuentes próximas del pensamiento de Santo Tomás tiene una doble utilidad. Por una parte, este examen nos permite hacer justicia a los numerosos avanzados que por sus trabajos poco conocidos y por sus ensayos con frecuencia desgraciados hicieron posible la síntesis del doctor común, la literatura filosófica y teológica de la primera mitad del siglo XIII. Manifiesta un inmenso esfuerzo de exégesis, de reflexión y aun de síntesis, de la que los grandes maestros de la segunda mitad del siglo pudieron beneficiarse. Por otra parte, el conocimiento de las fuentes inmediatas de Santo Tomás nos destaca la superioridad de su genio, manifestándonos hasta qué punto su pensamiento personal, profundo y original domina las realizaciones de sus predecesores. Es sobre todo en metafísica donde Santo Tomás supera resueltamente a Aristóteles bajo la influencia conjugada del cristianismo y del neoplatonismo. Ha captado la profunda convergencia de la metafísica platónica y de la metafísica aristotélica, tan diferentes para un observador superficial. Ha descubierto la posibilidad de superar las antinomias de estos dos pensamientos gracias a una inteligente interpretación de la esencia y la existencia. La unidad de lo real se manifiesta al espíritu humano primeramente en la analogía del ser, mas ésta a su vez encuentra su último fundamento en el origen común de todos los seres, la perfección ontológica poseída en plenitud por Dios, esse infinitum, por ser esse subsistens, que es participada por múltiples esencias finitas, en las cuales la perfección de la existencia se recibe y limita. Hasta aquí el tema neoplatónico que varias veces hemos ya encontrado, pero Santo Tomás expresa esta misma doctrina en términos aristotélicos de potencia y acto, al igual que la forma se recibe en la materia a la que determina, el esse se recibe en la esencia como acto en su correspondiente potencia, y al igual que la esencia finita está en potencia con respecto a su esse, que es su acto primero, así también está en potencia respecto a su operación, que es su acto segundo. Determinación accidental de la sustancia finita. Santo Tomás desarrolla el resto de las doctrinas de su metafísica en la perspectiva de estas doctrinas centrales, y en sus escritos se encuentran los materiales de una ontología completa. Debemos especialmente hacer notar sus admirables exposiciones sobre la actividad de la sustancia finita y su deducción de los atributos de Dios, basada en una clara concepción de la causalidad metafísica. La doctrina del acto y de la potencia había sido concebida por Aristóteles para explicar el devenir en todas sus formas.
Para él la potencia es siempre una realidad existente, pero determinable, capaz de recibir su acto. Debemos destacar que, haciendo del compuesto de esencia y de existencia un compuesto de potencia y acto, Santo Tomás ha extendido de manera audaz el sentido de la doctrina aristotélica. Y así, la terminología que Santo Tomás usa parece ser la introducción de una doctrina neoplatónica, participación por composición en los cuadros del pensamiento aristotélico, potencia y acto. En realidad se trata más bien de la asunción de la doctrina aristotélica del devenir por una metafísica creacionista de inspiración cristiana y neoplatónica. La doctrina de Santo Tomás causó impresión en sus contemporáneos por su novedad. Pronto atrajo la atención de todos, aun de sus adversarios, por su profundidad metafísica y por su envergadura. El advenimiento del tomismo se convirtió así en la señal de una efervescencia de ideas sin precedentes en todos los dominios de la metafísica. Siger de Brabante, Egidio Romano, Pedro de Auvernia, Enrique de Gante, Godofredo de Fontibus, Rogerio Marston, las luchas doctrinales que llenan el último cuarto siglo XIII y que nos llevan a la profunda obra de Juan Duns Scoto son aún poco conocidas. No hay duda de que ellas nos darán no solamente nuevas informaciones sobre la doctrina de Santo Tomás y sus primeros discípulos, sino también interesantes críticas de sus posiciones y un precioso enriquecimiento del patrimonio metafísico legado a él. Con el siglo XIII termina un segundo periodo en la historia de la ciencia del ser que alcanza una nueva cima y al mismo tiempo un nuevo equilibrio en la obra de Tomás de Aquino, completada por la de Duns Scoto.